Un hombre que tiene todo lo que el dinero puede comprar, una casa grande, sirvientes, ropa fina, comida en abundancia. Y sin embargo, este hombre no puede entrar al templo, no puede sentarse en la sinagoga, no puede testificar en un tribunal. Sus vecinos cruzan al otro lado de la calle cuando lo ven venir. Sus propios hermanos lo miran con vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre? Ahora fíjate en esto. Su nombre en hebreo significa puro, inocente, justo. Un hombre llamado justo, al que todos llaman traidor. Eso es lo que vamos a explorar hoy, porque lo que le pasó a este hombre en un solo día, en una sola tarde, en una sola cena, cambió su vida para siempre. Y el secreto de ese cambio, quizás es el secreto que muchos creyentes necesitan escuchar hoy. Bienvenido al caso de Zaqueo, pero espera, porque lo que vamos a descubrir hoy no es la historia que te contaron en la escuela dominical cuando tenías 6 años. Lo que vamos a descubrir hoy tiene capas que la mayoría de los pastores no mencionan, capas que cambian completamente la forma en que lees este texto. Y la más importante de todas está al final, el verdadero secreto de Zaqueo. Quédate hasta el final. Capa 1. La ciudad que nadie esperaba. Para entender a Zaqueo, primero tienes que entender su ciudad, Jericó. Solo el nombre ya tiene peso. Jericó es probablemente la ciudad más cargada de historia en toda la Biblia. Fue la primera ciudad que Israel conquistó al entrar a la tierra prometida. Fue la ciudad donde los muros cayeron sin que nadie disparara una flecha, sin catapultas, sin máquinas de guerra. Solo 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas alrededor de los muros y un grito del pueblo. Y los muros cayeron. Josué 6, versículo 20. Lo puedes leer tú mismo, pero hay algo más sobre Jericó que casi nadie menciona. Después de esa conquista, Josué pronunció una maldición sobre la ciudad. Josué 6, versículo 26. Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Una maldición específica, una ciudad que quedó en ruinas durante siglos. Y aún así, siglos después, la ciudad fue reconstruida. En el tiempo de Jesús, Jericó era una de las ciudades más ricas de toda la región. Jericó estaba ubicada en el Valle del Jordán, a solo 27 kilómetros de Jerusalén, pero casi 250 metros por debajo del nivel del mar. El clima era diferente al de las montañas, más cálido, más húmedo en los inviernos, perfecto para palmeras datileras, perfecto para los árboles de bálsamo. Y ahí está la clave. El bálsamo de Jericó era famoso en todo el mundo antiguo. Era una resina aromática usada en medicina, en cosméticos, en perfumes. Los romanos lo valoraban tanto que cuando el general Pompeyo conquistó Palestina, las plantaciones de bálsamo de Jericó se convirtieron en propiedad del Estado romano. El historiador judío Flavio Josefo escribió sobre ellas. Jericó era también el paso principal desde Transjordania hacia Jerusalén. Todos los peregrinos que viajaban al templo en las fiestas pasaban por Jericó. Caravanas de comerciantes, tropas militares, mensajeros, todos pasaban por Jericó. ¿Qué significa eso para nuestra historia? Significa que Jericó era el lugar perfecto para una aduana, para un puesto de cobro de impuestos, para alguien que quiera controlar el flujo de mercancías y personas. Y ahí entra nuestro hombre. Capa 2. El hombre más rico y más solo de la ciudad. Lucas 19, versículo 2. Solo una línea. ¿Pero qué línea? Y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. 2 hechos. Jefe de los publicanos, rico. Primero, el nombre, Zaqueo. En hebreo, Zakai, del verbo zaká, que significa ser puro, ser inocente, ser justo. Es el mismo concepto que aparece en los Salmos cuando David dice, bienaventurados los de limpio corazón. Esa limpieza,
esa pureza, esa justicia. Zaqueo, el puro, el inocente. Piensa en eso, un hombre llamado el puro, al que toda su comunidad considera lo más impuro que existe, ahora jefe de los publicanos. En el original griego, Lucas usa la palabra architelones. Archi, que significa jefe, principal, el que está encima. Telones, que es el recaudador de impuestos. Architelones, el jefe de los recaudadores de impuestos. Esto es importante. En el sistema romano de recaudación, los impuestos no los cobraban soldados romanos. Los romanos eran muy eficientes. Tenían un sistema. El gobierno romano establecía cuánto debía pagar cada provincia, cada región, cada ciudad. Luego subastaban el contrato de cobro. Alguien pagaba por adelantado la cuota al gobierno romano. Y luego tenía libertad para ir y cobrar esa cantidad más sus propias ganancias. Ese sistema creó a los publicanos. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el sistema romano de impuestos. Y el problema no era solo que cobraban impuestos. El problema era que cobraban más de lo que debían. La diferencia era su ganancia y nadie los controlaba. Si decían que debías 20 y en realidad debías 10, ¿quién te iba a defender? Ibas a presentar una queja al prefecto romano. Zaqueo no era solo un publicano, era el architelones, el jefe. Probablemente tenía varios publicanos trabajando bajo su supervisión y tomaba un porcentaje de las ganancias de todos ellos. Era el sistema de corrupción más sofisticado que puedas imaginar. Y Zaqueo estaba en la cima de ese sistema en Jericó. Resultado, y era rico. Claro que era rico, con el comercio del bálsamo, con las caravanas de peregrinos, con el paso por el Jordán. Jericó era el territorio más lucrativo de toda esa región, y Zaqueo lo controlaba todo. Pero hay otra dimensión de esto que necesitas entender. Los publicanos no solo eran odiados, eran expulsados, excluidos, cortados de la comunidad judía de maneras muy específicas. En la ley religiosa judía del primer siglo, un publicano perdía el derecho a ser testigo en un tribunal. Su testimonio no era válido. Era como si no existiera legalmente. Un publicano no podía participar en la sinagoga. La sinagoga era el centro de la vida comunitaria judía, especialmente fuera de Jerusalén. Era donde se leía la Torá, donde se discutían las leyes, donde se rezaban las oraciones, donde When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. se celebraban los nacimientos y los duelos. Zaqueo estaba fuera de todo eso. El dinero de un publicano era considerado impuro. Si un publicano te tocaba, necesitabas purificarte ritualmente. Si entraba a tu casa, la casa quedaba contaminada según las reglas de pureza religiosa, y los fariseos, que eran los líderes religiosos más respetados del pueblo, agrupaban a los publicanos en la misma categoría que los pecadores, las prostitutas y los gentiles. Eso no es una exageración. Lo puedes leer en el Evangelio de Mateo 9, 10, 11. Los publicanos y los pecadores, siempre juntos, siempre en el mismo grupo. Zaqueo tenía todo el dinero del mundo y absolutamente nadie con quien compartirlo. ¿Alguna vez sentiste eso? Tener todo lo que supuestamente necesitas y sentirte completamente vacío por dentro. Sigue, porque esta historia es para ti. Si este video está llegando a tu corazón, compártelo ahora mismo con alguien que tú sabes que lo necesita escuchar. Hay personas en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo, que están exactamente donde estaba Zaqueo. Ayúdame a que este mensaje llegue a ellos. Capa 3.
El día en que Jesús entró a Jericó, Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Fíjate en el contexto de este momento. En el Evangelio de Lucas, esto es el final del viaje de Jesús. Desde el capítulo 9, Lucas ha estado registrando el camino de Jesús hacia Jerusalén. Un camino largo, con enseñanzas, con sanidades, con confrontaciones con los fariseos. Y ahora Jesús está en Jericó, el último punto de parada antes de subir a Jerusalén, a menos de 30 kilómetros de la ciudad donde sería arrestado, juzgado y crucificado. Jesús lo sabía. Lo había dicho varias veces. Lucas 18, versículo 31-33. Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y será ultrajado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es la última parada antes de todo eso, y en ese momento de toda esa tensión, en ese trayecto que termina en la cruz, Jesús se detiene por Zaqueo. Piensa en eso. Ahora, ¿qué estaba haciendo Zaqueo ese día? Lucas 19, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. La palabra que usa Lucas en el original griego es zeteo, que significa buscar, intentar, desear encontrar. No es simplemente curioso, no es, hay algo de movimiento por ahí, veamos qué pasa. Zaqueo estaba buscando ver a Jesús con intención, con propósito. ¿Por qué? Lucas no nos lo dice directamente, pero piénsalo. En Jericó vivía gente. Zaqueo conocía a sus vecinos, conocía a sus empleados. Quizás alguno de ellos había hablado de Jesús. Quizás alguien le había contado que Jesús no rechazaba a los publicanos, que había llamado a Mateo, el recaudador de impuestos, a ser uno de sus discípulos, que había comido con pecadores. Quizás Zaqueo había oído eso, y algo en él quería ver si era verdad. Un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre odiado, queriendo ver a Jesús, y no podía. Lucas 19, versículo 3. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dos obstáculos, la multitud y su estatura. Ahora aquí hay algo que la mayoría de las personas pasan por alto. Estamos tan acostumbrados a leer este verso que ya no lo sentimos. Pero vívelo un momento. Un hombre adulto, un hombre que en ese mundo antiguo tenía autoridad sobre otros hombres, un jefe, un rico, un poderoso dentro de su propio sistema. Ese hombre no puede ver a Jesús porque la gente lo bloquea, porque él es pequeño. Pero necesito que entiendas algo más antes de continuar. El nivel de odio que la gente sentía por los publicanos no era simplemente enojo porque cobran mucho. Era algo más profundo. Era odio teológico. En la mente del judío devoto del primer siglo, Israel era el pueblo de Dios. La tierra era la tierra de Dios. Los impuestos que los publicanos cobraban iban a Roma, a un emperador pagano, a un sistema que adoraba dioses falsos. Cuando un judío pagaba impuestos a Roma, estaba en cierta forma reconociendo la autoridad de Roma sobre la tierra que Dios había prometido a Israel. Y los publicanos eran los que facilitaban ese sistema. No solo cobraban, colaboraban. Hacían posible la opresión de Roma sobre el pueblo de Dios. Por eso no eran solo odiados, eran considerados traidores a Dios mismo. Y Zaqueo no era un publicano cualquiera, era el architelones, el que estaba más arriba de todos en esa cadena de colaboración con Roma, el que más ganaba, el que más había cedido. Vivir en esa condición durante años deja marcas, no solo en la reputación, en el alma. ¿Qué hace? Lucas 19, versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No corrió. En la cultura del Medio Oriente del primer siglo, un hombre adulto con posición, con riqueza, con autoridad, no corría en público.
Correr era cosa de esclavos, de criados, de soldados en batalla, de niños jugando. Un hombre de posición caminaba, con calma, con dignidad. La rapidez con la que te movías decía algo sobre tu estatus social. Recuerda la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, versículo 20. Cuando el padre ve a su hijo que regresa, ¿qué hace el padre? Corre. Y ese detalle escandaliza a los oyentes judíos de Jesús, porque entienden exactamente lo que significa. Un padre que corre para abrazar a su hijo es un padre que está dispuesto a perder su dignidad pública por amor a ese hijo. Zaqueo corrió. Zaqueo perdió su dignidad pública antes de llegar al árbol, y después subió al árbol, el árbol sicómoro. En griego, sicomorea. No es el sicomoro norteamericano que conoces si vives en ese continente. El árbol sicómoro de Jericó, la Ficus sicomorus, es un árbol de higuera silvestre que crece en climas cálidos. Tiene un tronco grueso con ramas bajas y amplias, fácil de subir, pero sus frutos son pequeños e insípidos. Era el alimento de los pobres. El profeta Amós, en Amós 7:14, se describe a sí mismo diciendo que era pastor y cultivador de sicómoros. Era una ocupación humilde. Zaqueo el rico, Zaqueo el jefe, sentado en un árbol de pobres como un niño, esperando ver pasar a Jesús. ¿Cuánto tienes que querer algo para humillarte así? Si este tipo de análisis profundo de la Biblia es lo que buscabas, dale like a este video. Eso me ayuda a saber que debo seguir haciendo este tipo de contenido y le dice al algoritmo que lo muestre a más personas que necesitan escucharlo. Capa 4. El momento que cambió todo. Lucas 19, versículo 5. Lee despacio. No te lo saltes. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay 5 elementos en este versículo que necesitas analizar uno por uno. Primero, cuando Jesús llegó a aquel lugar, no es casualidad, el sicómoro estaba en el camino. Zaqueo subió ese árbol específico porque sabía que Jesús pasaría por ahí. Pero eso también significa que Jesús pasó exactamente por debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Segundo, mirando hacia arriba, le vio. Jesús levanta los ojos y lo ve, en medio de una multitud ruidosa, con gente a su alrededor, con discípulos caminando junto a él, con fariseos quizás observando desde los lados. Jesús levanta los ojos hacia ese árbol específico y ve a ese hombre específico. Tercero, le dijo Zaqueo, su nombre. Jesús dice su nombre. ¿Cómo sabía Jesús su nombre? El texto no lo explica. Podría ser que alguien en la multitud lo había señalado y comentado. Podría ser que Zaqueo era suficientemente conocido en Jericó que varios en la multitud sabían quién estaba en ese árbol, pero el efecto es poderoso de todas formas. Imagina estar en ese árbol, invisible para todos, observando desde arriba, seguro en tu anonimato. Y de repente el maestro del que todo el mundo habla se detiene, levanta los ojos directamente hacia ti y dice tu nombre. Tu nombre. No, oye, baja de ahí. No, ¿quién está en ese árbol? Tu nombre. Cuarto, date prisa, desciende. Urgencia, date prisa. No mañana, ahora. Y quinto, el elemento más impactante, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario. La palabra griega aquí es dei. Esta es una palabra muy específica en los evangelios. No significa me gustaría o sería bueno si. Dei expresa necesidad divina, obligación. Es la misma palabra que Jesús usa cuando dice que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas. Marcos 8:31. La misma palabra que los ángeles usan en la resurrección cuando dicen que Jesús era necesario que resucitara.
La misma palabra que Jesús usa en Lucas 4:43, cuando dice que es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Dei, necesidad divina, no capricho, no conveniencia, necesidad. Jesús dice, es una necesidad divina que yo esté hoy en tu casa. Jesús no fue invitado, Jesús se invitó solo, y no como una sugerencia, sino como una declaración. ¿Y a la casa de quién? A la casa del hombre más odiado de Jericó. En la cultura de Medio Oriente del primer siglo, comer en la casa de alguien, estar como huésped en esa casa, era un acto de comunión profunda. No era como hoy que alguien te invita a comer y es algo normal. En esa cultura, comer con alguien significaba aceptación, solidaridad, alianza. Significaba que los unía algo. Los fariseos lo entendían perfectamente, por eso se escandalizaban cuando Jesús comía con pecadores. Jesús, con esa frase, le estaba diciendo a Zaqueo, te acepto, quiero estar contigo, eres importante para mí, públicamente, frente a todos. Capa 5. Las dos reacciones. Lucas 19, versículo 6. La reacción de Zaqueo. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Aprisa, la misma urgencia. No espera, déjame ordenar la casa. No, dame un momento que hablo con mi esposa. Aprisa y con gozo. La palabra griega para gozo aquí es chairo, que implica alegría activa, alegría que se expresa, no solo que se siente por dentro. Zaqueo estaba radiante. Ahora fíjate en el contraste, Lucas 19, versículo 7, la reacción de todos los demás. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos. Ahí no hay un grupo reducido de fariseos amargados en la esquina. El texto dice, todos, toda la multitud que había salido a ver a Jesús, que lo aclamaba, que lo seguía. Todos murmuraban. La palabra griega para murmurar aquí es diagongizo. Es una palabra fuerte, queja activa, protesta. No solo comentario entre dientes, protesta abierta. Ha entrado a posar con un hombre pecador. Fíjate en algo, no dicen con el jefe de los publicanos. No dicen con el recaudador de impuestos. Dicen con un hombre pecador, como si su categoría ya estuviera establecida, como si no necesitara nombre, era simplemente el pecador. Y Jesús entra a su casa. Esto no era la primera vez. En Lucas 5:30, los fariseos y escribas protestan con los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En Lucas 15:2, los mismos líderes religiosos dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí, en Lucas 19:7, es la tercera vez que el Evangelio de Lucas registra esta misma queja contra Jesús. 3 veces, el mismo patrón, la misma protesta, y cada vez Jesús lo hace de todas formas. ¿Por qué 3 veces? Lucas quiere que entiendas algo. Esto no era un error de Jesús. No era que Jesús no supiera lo que estaba haciendo. Era una decisión deliberada, repetida, consistente. Jesús elegía deliberadamente comer con los que el sistema religioso había rechazado. Capa 6. Lo que pasó en esa cena. Lucas no nos da los detalles de la cena. No sabemos cuánto tiempo estuvieron juntos. No sabemos qué comieron, no sabemos de qué hablaron. Esa conversación está guardada entre Zaqueo y Jesús. Pero sí sabemos lo que salió de esa cena. Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Vamos despacio. Puesto en pie. Zaqueo se pone de pie. En el contexto de una cena en aquella cultura donde se reclinaba en el triclinium, levantarse tenía peso. Era un gesto de declaración formal. «He aquí, Señor». Modo de introducir una declaración solemne.
Estoy a punto de decir algo importante. La mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad, no el diezmo, no el 10% que la ley exigía. La mitad. Para un hombre tan rico como Zaqueo, en una ciudad tan próspera como Jericó, la mitad de sus bienes era una suma inmensa, una suma que podría transformar a muchas familias de la región. Y lo está dando, no prometiendo que lo hará si se le presenta la oportunidad. Lo está dando. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El cuádruple, la restitución cuádruple. En la ley de Moisés, el Éxodo 22, versículo 1, establece que si alguien robaba un buey o una oveja y lo vendía o lo mataba, debía restituir con 5 bueyes o 4 ovejas. La restitución cuádruple era la máxima restitución que la ley exigía y se aplicaba en los casos más graves. ¿Qué hace Zaqueo? No espera que le presenten cargos, no espera que le construyan un caso legal. Él mismo ofrece la restitución máxima de manera voluntaria para cualquiera que hubiera sido defraudado. Esto es extraordinario. Y ahora fíjate en lo que no pasó. Jesús no le pidió que diera el 50%. Jesús no predicó un sermón sobre Malaquías 3, donde Dios les dice a los israelitas, traed todos los diezmos al alfolí. Jesús no le mostró a Zaqueo una tabla de restitución de la ley mosaica y le exigió que cumpliera. No hubo promesa de prosperidad material. No hubo amenaza de juicio si no daba. Solo hubo una cena. Solo hubo presencia. Solo hubo aceptación. Y de eso brotó esto. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, registra una promesa de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No dice, si ustedes se esfuerzan lo suficiente, cambiarán su propio corazón. Dice, os daré. Es un regalo, es algo que viene de afuera hacia adentro. Eso es lo que pasó en esa cena. Zaqueo encontró algo que no puede comprarse con dinero, algo que ninguna cantidad de riqueza pudo darle en todos los años que llevaba acumulando, y de ese encuentro brotó algo nuevo. Capa 7. Las palabras más poderosas del texto, Lucas 19, versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Analiza cada frase. Hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy, no cuando Zaqueo termine de devolver todo el dinero, no cuando haya demostrado durante 6 meses que ha cambiado, no cuando los líderes religiosos de Jericó verifiquen que merece ser rehabilitado. Hoy, ahora mismo, en este momento, la salvación ya llegó, pasado, completado, no en camino, llegó, y a esta casa, no a Zaqueo en abstracto, a su casa, al lugar donde vivía, al espacio donde estaban sus posesiones, sus memorias, su vida cotidiana. La salvación entró en su realidad concreta y específica, pero la segunda frase es la que más me impacta. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Esas 3 palabras son las más restauradoras de todo el pasaje. Y para entender por qué, tienes que entender lo que los publicanos habían perdido. En la comunidad judía del primer siglo, la identidad más fundamental que tenías era ser hijo de Abraham, ser parte del pueblo del pacto, ser heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ser judío no era solo una etnicidad, era una relación con Dios, era una historia, era una promesa. Los publicanos eran técnicamente judíos de sangre, pero la comunidad religiosa los había cortado prácticamente de esa identidad. Al excluirlos de la sinagoga, al prohibirles testimoniar, al tratar su dinero como impuro, al agruparlos con los gentiles, la comunidad les decía implícitamente,
tú ya no eres realmente uno de nosotros. Y Jesús, públicamente, frente a todos, le devuelve eso a Zaqueo. Él también es hijo de Abraham. Él también es importante, también, igual que los otros, igual que los que lo excluían. Hijo de Abraham, con todos los derechos, con toda la herencia, con toda la pertenencia que eso implica. La comunidad religiosa le había robado su identidad durante años. Jesús se la devuelve en una frase, y después el versículo 10. La declaración que resume no solo este episodio, sino el propósito de todo el ministerio de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra que Lucas usa aquí para perdido es apololos, el participio del verbo apolimi, que significa perderse completamente, estar en un estado de pérdida. Es exactamente la misma palabra que aparece en las 3 parábolas del capítulo 15 de Lucas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. La oveja no tenía forma de encontrar sola el camino de regreso. La moneda no podía buscarse a sí misma. El hijo pudo haber muerto en aquella tierra lejana si el padre no hubiera corrido a su encuentro. Y Zaqueo era la oveja perdida en el árbol sicómoro de Jericó. Era la moneda extraviada en el suelo de una ciudad corrupta. Era el hijo que pensaba que había ido demasiado lejos como para poder volver. Y Jesús lo fue a buscar. No esperó que Zaqueo se arreglara primero. No esperó que pagara sus deudas antes de hablarle. No le puso condiciones. Lo vio, lo llamó por nombre, quiso estar con él. Y eso lo cambió todo. Capa 8. El secreto aquí está. Aquí está el secreto de Zaqueo que todo creyente debería saber. Y no es una fórmula de 5 pasos. No es una técnica de vida cristiana. Es algo más fundamental que todo eso. Zaqueo no cambió para que Jesús lo aceptara. Jesús lo aceptó y por eso Zaqueo cambió. Esa diferencia, esa sola diferencia, lo cambia todo. Hay una forma de entender el Evangelio que funciona así. Yo tengo que arreglarse, tengo que dejar mis malos hábitos, tengo que ser mejor persona, tengo que cumplir más, pecar menos, orar más, fallar menos. Y cuando haya progresado lo suficiente, cuando sea lo suficientemente bueno, entonces podré acercarme a Dios con confianza. Entonces podré sentir que pertenezco. Entonces podré sentarme en la primera fila sin sentirme un impostor. ¿Reconoces esa voz? Muchos creyentes llevan años, décadas, viviendo bajo esa voz, trabajando, esforzándose, prometiendo hacerlo mejor la próxima vez, sintiéndose culpables cuando fallan, y nunca terminan de sentir que son suficientemente buenos como para que Dios los quiera de verdad. Zaqueo nos muestra que esa voz está equivocada. Míralo. Cuando Jesús lo llama, Zaqueo todavía es el jefe de los publicanos, todavía tiene en su casa el dinero que robó, todavía es el hombre más odiado de Jericó. No ha cambiado nada, no ha prometido nada, no ha dado un solo paso hacia la transformación. Y Jesús lo llama y quiere estar en su casa. La aceptación no fue la recompensa por el cambio. La aceptación fue el origen del cambio. Esto tiene un nombre en la teología cristiana, aunque no necesitas ese nombre para entenderlo. El apóstol Pablo lo expresa perfectamente en Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no después de mejorarse, no después de arrepentirse, no después de prometerse a ser mejor, siendo todavía pecadores. El amor de Dios no espera que seamos buenos para amarnos. El amor de Dios nos alcanza exactamente donde estamos y desde ahí nos transforma. ¿Cuántas personas conoces que están esperando estar listos para acercarse a Dios? ¿Cuántas personas que dejaron de ir a la iglesia porque se sienten demasiado sucias, demasiado fallidas, demasiado lejos?
¿Cuántas que dicen, cuando deje de hacer esto, cuando supere aquello, cuando sea diferente, entonces sí? Zaqueo estaba en el árbol, todavía en el árbol, todavía con todo su pasado intacto, y Jesús lo llamó ahí mismo, no después del árbol, en el árbol. ¿Y dónde estás tú? Porque tal vez hoy no estás en un árbol de sicómoro en Jericó, pero hay algo en tu vida que es tu árbol. Hay algo desde lo que observas de lejos, una distancia que mantienes entre tú y Dios, porque piensas que primero tienes que resolver algo, que primero tienes que cambiar algo, que primero tienes que ser diferente. Quizás llevas años en ese árbol. El secreto de Zaqueo es que no necesitas bajar ya transformado. Necesitas bajar, simplemente bajar, porque el que espera abajo ya sabe tu nombre. Si este canal te está ayudando a ver la Biblia de una manera diferente, suscríbete ahora. Cada semana subimos un nuevo video que va a las capas profundas de las Escrituras, porque la palabra de Dios tiene mucho más de lo que parece a primera vista. El botón de suscripción está justo debajo. Capa 9. Lo que tu nombre significa. Vuelve al nombre un momento. Zaqueo. El puro, el inocente, el justo. ¿Crees que su madre, cuando le puso ese nombre, imaginó que su hijo terminaría siendo el hombre más odiado de Jericó? ¿Crees que algún día, cuando era niño y aprendía la Torá en la sinagoga, Zaqueo pensó que terminaría excluido de esa misma sinagoga? Hay una distancia entre el nombre que llevas y la persona en que te has convertido. Hay una distancia entre lo que fuiste creado para ser y las decisiones que tomaste en el camino. Esa distancia puede hacerse tan grande que parezca imposible de cruzar. Pero Jesús cruzó esa distancia. Caminó hasta el árbol de Jericó, levantó los ojos y vio no solo al jefe de los publicanos, sino al Zaqueo original, el que su madre vio cuando lo tuvo en brazos, el puro, el que podía ser. Y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús le devolvió su nombre original, no solo su nombre en hebreo, su identidad real, su pertenencia, su lugar en la historia de Dios. Eso es lo que la gracia hace. No solo te perdona, te restaura, te devuelve lo que el camino te quitó. El rey David lo entendió. En el Salmo 23 escribió, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, no por amor de mi nombre, por amor del nombre de Dios. Dios restaura porque eso es quien Él es, no porque lo hayas ganado. El profeta Isaías lo expresó así, en Isaías 43, versículo 1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, te conozco por tu nombre, eres mío. ¿Escuchas eso? En el árbol de tu situación actual, con todo lo que cargues hoy, con todo lo que hayas hecho o dejado de hacer, Dios te conoce por nombre. Capa 10. Un detalle que casi nadie menciona. Hay algo más en esta historia que casi nunca aparece en los sermones del domingo. El hecho de que Zaqueo estaba buscando a Jesús. Lucas 19, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Esa palabra seteo, esa búsqueda activa. Zaqueo ya quería encontrar a Jesús antes de que Jesús lo viera a él. ¿De dónde venía ese deseo? El texto no lo explica, pero nos da una pista en el contexto. Justo antes del episodio de Zaqueo, en Lucas 18, versículo 35 al 43, Jesús sanó a un ciego en las afueras de Jericó. El ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud lo callaba. Jesús lo llamó, lo sanó. Y el texto dice en el versículo 43 que todo el pueblo, cuando vio esto, dio alabanza a Dios. Todo el pueblo, incluyendo, muy probablemente, Zaqueo.
que quizás estaba entre esa multitud o que escuchó el testimonio de los que lo vieron. Y algo en eso encendió algo en él. El deseo de buscar a Jesús no es algo que inventas tú solo. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El deseo de buscar a Dios es, paradójicamente, una respuesta a algo que Dios ya comenzó. Antes de que Zaqueo subiera al árbol, ya había algo moviéndose en él. Y antes de que Jesús llegara a ese árbol, ya había algo moviéndose en la vida de Zaqueo. Eso no elimina la responsabilidad de Zaqueo. Él tomó la decisión de correr. Él tomó la decisión de subir. Pero el texto nos sugiere que ese impulso venía de algo más profundo que su propia voluntad. El apóstol Pablo lo explica en Filipenses 2, versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer primero, no solo el hacer. Dios produce en nosotros el deseo antes de producir la acción. Si hoy sientes algo que te lleva a buscar a Dios, si algo en ti quiere más de lo que tienes, si hay un deseo que no puedes explicar del todo, quizás no lo estás inventando tú, quizás alguien ya está caminando hacia el árbol donde estás. Capa 11. La transformación que la ley no podía producir. Regresa por un momento a lo que dijo Zaqueo. La mitad de sus bienes, el cuádruple de restitución. La ley de Moisés exigía el 10%, el diezmo. Deuteronomio 14, versículo 22 al 29. Era la obligación religiosa básica de cada israelita. Zaqueo no dio el 10%, dio el 50%, más el cuádruple de restitución. ¿Por qué? ¿Qué ley le exigía eso? ¿Qué maestro se lo enseñó? ¿Qué amenaza lo motivó? Ninguna, absolutamente ninguna. La ley no puede producir ese nivel de generosidad. La ley puede producir cumplimiento mínimo. Dame lo que te exijo y no te doy más trabajo. Pero la generosidad radical, la que da más de lo que se pide, la que busca restaurar más allá de lo obligatorio, esa clase de generosidad no viene del miedo, viene del amor. El apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, no con obligación, con alegría. Zaqueo dio con alegría porque encontró algo infinitamente más valioso que todo lo que daba. Y de esa abundancia interior brotó una generosidad exterior que ningún reglamento podría haber producido. El apóstol Juan lo escribe así en su primera carta, 1 Juan 4, versículos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El temor lleva en sí castigo. El cumplimiento por miedo al castigo es la forma más pobre de vivir la fe. Y Zaqueo vivió años en ese sistema, años cobrando por miedo a Roma, años protegido por el dinero, porque sin el dinero no tenía nada ni nadie. Y en una tarde encontró algo que el dinero no puede comprar y que el miedo no puede producir. Encuentro con el amor. Y de ahí brotó todo lo demás. Considera esto desde otro ángulo. Si Jesús hubiera llegado a Jericó y antes de ir a casa de Zaqueo le hubiera dicho: escucha, primero necesitas devolver todo lo que robaste, luego tienes que pedir perdón a todos tus empleados, luego tienes que demostrar que has cambiado durante un periodo de prueba de 6 meses, y entonces, si todo eso sale bien, quizás voy a tu casa. ¿Habría cambiado Zaqueo? Imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que eso no fue lo que pasó. Y lo que sí pasó produjo algo que ningún programa de rehabilitación moral podría haber producido. La gracia primero, el cambio después, y el cambio radical, espontáneo, sin presión externa.
Ese es el orden de Dios, no el que los humanos inventamos cuando queremos controlar el proceso. Capa 12. Jericó y el Evangelio. Hay algo profundo en el hecho de que esto pase en Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida, la ciudad conquistada bajo la gracia de Dios, donde los muros cayeron no por estrategia militar, sino por obediencia y fe. La ciudad que fue maldecida y sin embargo fue reconstruida. La ciudad que en el tiempo de Jesús era rica y próspera, pero también corrompida. Y en esa ciudad de historia tan cargada, Jesús hace lo mismo que hizo Josué siglos antes. Josué entró a Jericó y la conquistó. Pero hay algo más. En Josué capítulo 2, antes de la conquista, Josué envió espías. Y los espías fueron a la casa de Rahab, una prostituta, una mujer considerada impura, una gentil, y Rahab los escondió y los protegió. Y cuando los muros cayeron, la casa de Rahab fue la única que quedó en pie. Ella y su familia fueron salvados. Josué 6, versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Una prostituta salvada, su casa protegida, su familia viva, mientras todos los demás cayeron. Siglos después, Jesús entra a Jericó. Y de toda la ciudad, de toda la multitud, de todos los hombres justos y religiosos que lo aclamaban, Jesús elige la casa del hombre más odiado, como Rahab, como la prostituta de Jericó. El patrón no es nuevo, el patrón ha sido siempre el mismo. Dios elige lo que el mundo rechaza. Dios entra a las casas donde nadie más quiere entrar. Dios ve a los que todos han decidido que no valen la pena ver. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7. Rahab en Josué. Zaqueo en Lucas. El patrón de Jericó, la ciudad que fue maldecida y reconstruida. La ciudad donde Dios entra, donde nadie esperaba que entrara. Una última cosa. Quiero preguntarte algo. No es una pregunta retórica, es una pregunta real. ¿En qué parte de esta historia estás tú? Eres Zaqueo, estás en un árbol observando de lejos, con una vida llena de cosas que nadie debería saber, sintiéndote demasiado lejos para que algo cambie. ¿Llevas años diciéndote que primero tienes que arreglarte? Quizás tu árbol es una adicción que llevas años tratando de vencer solo. Quizás tu árbol es una relación rota que te da demasiada vergüenza confesar. Quizás tu árbol es una vida doble, un secreto que cargas, un pasado que crees que te descalifica para siempre. Quizás tu árbol es simplemente la distancia que tú mismo pusiste entre tú y Dios. Hace tanto tiempo que ya no recuerdas cuándo empezó. Zaqueo no bajó del árbol ya cambiado, bajó tal como era. Y fue en el camino de bajar, y en la cena, y en el encuentro que todo lo demás llegó. Baja. Baja del árbol. El que espera abajo ya sabe tu nombre. O eres parte de la multitud. Eres de los que murmuraban. ¿Hay alguien en tu vida que tú has catalogado como demasiado pecador, demasiado sucio, demasiado lejos de Dios? ¿Hay alguien a quien tú has descartado que quizás Dios todavía no ha descartado? Lucas 19, versículo 7. Todos murmuraban. Todos, los que seguían a Jesús, los que lo alababan, los que habían visto sus milagros, todos se equivocaron sobre Zaqueo. ¿O eres como Jesús? ¿Hay alguien en tu vida que está en un árbol, mirando desde lejos, que necesita que alguien levante los ojos y lo llame por su nombre? Porque a veces Dios usa personas. Usó a los espías en la casa de Rahab. Usó a Eliseo con Naamán. Usó a Felipe con el eunuco etíope, Hechos 8, y quizás quiere usarte a ti con alguien. El secreto de Zaqueo no es un secreto guardado en un pergamino antiguo. El secreto de Zaqueo está en Lucas 19, versículo 10, escrito en letras simples.
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, activo, iniciado por Dios. No espera que los perdidos se encuentren solos, los busca, y eso es lo que cambió a Zaqueo. No la ley, no la amenaza, no la vergüenza pública, no la presión social. El hecho de que el Hijo de Dios caminó hasta su árbol, levantó los ojos y lo llamó por nombre. Si hay algo de lo que escuchaste hoy que resonó en ti, si sientes que hay algo en tu vida que necesita ese encuentro, quiero pedirte 3 cosas antes de que te vayas. Primero, dale like a este video. Es una forma pequeña de decir que este contenido vale la pena y me ayuda a seguir creándolo. Segundo, compártelo. Piensa en alguien que está en un árbol en este momento, observando de lejos, creyendo que está demasiado lejos. Envíale este video. Puede ser lo que necesita escuchar hoy. Tercero, si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora. Cada semana hay un nuevo video que va capa por capa al corazón de las Escrituras. No te lo quieres perder. Y el próximo video que te recomiendo ver está en la pantalla ahora mismo. Va a cambiar la forma en que entiendes algo que pensabas que ya conocías. Nos vemos ahí.